Mina Plaza. La construcción de este colosal e icónico edificio compuesto por 4 torres que poblaba Abu Dhabi comenzó a construirse allá por el año 2007. No obstante, este ambicioso proyecto de 160 metros en su punto más alto y casi 250.000 metros cuadrados jamás llegó a culminar, por lo que se abandonó en el año 2015, hasta que a finales del año 2020 se optó por volarlo finalmente por los aires. Para tal ardua tarea se utilizaron grandísimas cantidades de explosivos, los cuales fueron minuciosamente colocados en hasta 18.000 perforaciones realizadas en la estructura, para posteriormente y tras proteger como buenamente pudieron la zona de demolición, darle al botón e implosionar esta impresionante estructura con una coordinadísima sucesión de explosiones que hicieron desaparecer la estructura en breves instantes hasta convertirse en una espectacular nube de polvo. Los repollos. El sistema de trabajo que han desarrollado este grupo de trabajadores del repollo es cuanto menos impresionante de ver. El equipo consta de un lanzador, quien recoge los repollos del suelo y se los lanza al cortador, quien a su vez le quita las impurezas y se los lanza al organizador para que éste los coloque en la bolsa. Lo que más sorprende, no obstante, es a la velocidad que se mueven, especialmente el cortador y su gran machete, el cual, de cometer un fallo, se podría quedar como mínimo sin mano. Fiat 500. Cuando veáis cómo este Fiat 500 se merienda un Lamborghini murciélago vais a alucinar. Y es que pese a todo pronóstico, y yo diría que hasta contra las leyes de la física, esto es lo que sucede, y este patético y triste cochecito de unos pocos miles de dólares logra desbancar brutalmente al mítico Lamborghini murciélago en una intrépida carrera donde el Lambo va perdiendo la dignidad con cada metro que avanza hasta el final de la recta. El trastazo papal. Imitando al papamóvil, este X, y aunque se ganaron los aplausos del público, fuerza necesaria como para levantar grandes y pesadas cargas, si el operario que está a los mandos no tiene en cuenta el ángulo de inclinación al que las levanta, estas acabarán por vencer a la grúa, como podemos ver en estas imágenes. Esto se debe esencialmente al efecto palanca, lo que supone que ésta multiplique su peso por varias veces y a su vez nos deje estas estrepitosas imágenes de una grúa siendo vencida por un gigantesco pino. 4. Cambios de guardia. Los cambios de guardia en las plataformas petrolíferas en alta mar son procesos vitales que requieren una planificación meticulosa y llevan consigo retos verdaderamente únicos, puesto que aunque pueden llevarse a cabo de diversas formas, ninguna está exenta de peligros. La forma más común de realizar el relevo de personal es mediante el uso de helicópteros gracias a su eficiencia y velocidad. Estas aeronaves, equipadas con la más avanzada tecnología de navegación, son capaces de transportar a los trabajadores hasta las instalaciones marinas en condiciones óptimas de tiempo y seguridad. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas pueden interrumpir estos vuelos, dejando a los trabajadores en tierra o en la plataforma hasta que las condiciones mejoren. Por otro lado, también se utilizan barcos para realizar la misma tarea, y a menudo en situaciones donde los helicópteros no son una opción viable. No obstante, este método conlleva sus propios desafíos, puesto que los océanos pueden ser inhóspitos y las embarcaciones que transportan al personal y suministros pueden enfrentarse a mareas altamente impredecibles, lo que dificulta enormemente este proceso. El almuerzo sorpresa. Este soldado decidió sorprender a su hijo después de meses sin verlo mientras almorzaba en su escuela. Y así lo hizo, y tras enfocarle con la cámara, aparece por la espalda, dándole una tremenda sorpresa que hace que tire instantáneamente el almuerzo para lanzarse a sus brazos como un efusivo tren lleno de emociones, haciendo conmoverse a todos los presentes. Y es que la alegría que este niño muestra ante su padre es de verdadera admiración, y parece que todavía no se crea que su héroe favorito haya regresado a casa. Los basureros.
Os pongo en situación, estos dos presos llamados Shane Joe Shape y Willie Ames estaban sacando la basura en una cárcel de Georgia, en Estados Unidos, por lo que aprovechando su privilegiada situación en la que pueden salir durante unos pocos minutos al exterior con la supervisión de un agente para tirar la basura a los contenedores, decidieron que era el momento para fugarse de allí. Y dicho y hecho, siendo en un despiste del guardia cuando estos dos reos aprovechan para salir disparados a la carrera sin que a la gente le dé tiempo a reaccionar, por lo que inmediatamente da aviso por radio mientras los ve desaparecer por el horizonte, tras lo cual se despliega un equipo de búsqueda para localizarlos, consiguiendo darles caza finalmente en menos de 48 horas. Perú. Unas pequeñas plataformas de un tipo de junco llamado totora destacan entre el intenso azul de la parte peruana del lago Titicaca, cerca de la bahía de Puno. Se trata de las islas flotantes artificiales de los Uros, un pueblo ancestral que habita en pequeñas comunidades en medio del lago navegable más alto del mundo, por lo que todos los días los habitantes más jóvenes deben remar en sus pequeñas embarcaciones hacia la escuela. Este camino puede variar mucho dependiendo desde donde salgan, pero en algunos casos puede llevar hasta más de 3 horas, lo que resulta agotador para los muchachos y puede costarles la vida si el pequeño bote se hundiese. Pero nada de esto impide a los jóvenes acudir a la escuela, donde aprenden a leer y a escribir tanto en su lengua materna como en español, que aunque no es el idioma de sus padres, es su oportunidad para algún día poder salir de sus pueblos flotantes y tener la posibilidad de alcanzar un futuro mejor. El confiado. Este portero parece que sabe lo que hace y lo tiene todo controlado, pero lo que no tiene es ojos en la nuca, y esto lo sabe bien el jugador atacante que se había quedado rezagado tras la portería, por lo que aprovecha el exceso de confianza de este guardameta para atacarle por la espalda en un despiste, robarle la pelota y marcarle un humillante gol que recordará toda su vida. Así que ya sabéis, si alguna vez os toca ser porteros, recordad mirar atrás antes de soltar la pelota, ya que de lo contrario os podría pasar lo que a este confiado arquero. Remolino del demonio. En este sorprendente vídeo captado por un dron vamos a ver cómo la naturaleza nos muestra uno de sus más fascinantes y volátiles espectáculos en este bosque estadounidense recientemente consumido por las llamas. El vídeo inicia en la tranquilidad de un bosque recién quemado, donde la calma se ve interrumpida por el nacimiento de una danza silenciosa pero potente, un remolino de polvo. Pero no se trata de cualquier remolino, sino de uno de dimensiones majestuosas que, con un giro frenético, alcanza decenas de metros en cuestión de segundos, como una columna poderosa y embravecida que intenta rozar el cielo. Sin embargo, como un fuego fatuo, su grandeza es efímera, y tras unos momentos de pura fascinación, el remolino comienza a perder fuerza, y de la misma forma en la que emergió con vigor, desaparece, dejando tras de sí un bosque en silencio y a los espectadores con una sensación de asombro y respeto por la naturaleza y sus imprevisibles misterios. Conmovedor testimonio. La magnífica entrevista que estamos a punto de ver es sin lugar a dudas una de las más reveladoras que jamás se hayan realizado en la televisión, y corrió por parte de esta fantástica reportera brasileña que decidió, sin pensárselo 2 veces, entrevistar a una persona muda. Escuchemos ahora las hermosas declaraciones de la señorita Baixa Muda. Você tá muito bonita, viu? Você tá muito bem vestida. Tá gostando do João Forró? Você vem toda noite? Qual artista que você mais gosta do João Forró? Manda um beijo.
La verdad es que es difícil no emocionarse y soltar alguna que otra lagrimilla con este hermoso testimonio, puesto que aunque no sepamos mucho portugués, la mujer que está hablando transmite tanta emoción y sinceridad con sus palabras que es imposible no sentirse conmovido por su historia. El tráiler. Dallas, Texas, 7 de noviembre del año 2001. El camionero desempleado y sin hogar de 42 años Bernice Wilson decide robar un tráiler del estacionamiento de un restaurante de comida rápida. El conductor del camión no puede detenerlo, pero por suerte sí que le dio tiempo a desconectar los frenos de aire del remolque, lo que activó automáticamente los frenos manuales para que se bloquearan. Pero a Wilson poco le importaba esto, seguramente se sentía en ese momento como el T-1000 en Terminator 2. Poco después este acto hizo estragos, ya que la madera que portaba el camión empezó a arder debido al sobrecalentamiento de los frenos, el cual hizo estallar los neumáticos y tras la negativa de parar de Wilson, las llantas de metal generaron chispas suficientes como para prenderla. Lo curioso de todo esto es que Wilson parecía estar feliz durante la persecución de más de 90 minutos por todo el sur de Dallas, tanto es así que se tomaba el lujo de ir saludando y tocando la bocina. No obstante, la persecución terminó poco después de poner en peligro a un autobús escolar cargado de niños al que le faltó poco para arrollar. En ese momento se autorizó a disparar contra el camión y los oficiales consiguieron detenerlo. Aunque parezca increíble, Wilson salió con vida, pero fue arrestado y condenado a 99 años de cárcel por este acto. Aunque bueno, también hay que decir que arrastraba varios casos, como uno por usar una grúa robada para robar otro automóvil. El rescate. Este suceso tuvo lugar en Norfolk, al este de Inglaterra, cuando un hombre de 75 años aprovechó una tarde de sábado para dar un paseo con su esposa. Eventualmente, el hombre decidió caminar un poco más solo, así que su mujer se fue a casa. La cosa está en que el hombre decidió atajar por una zona de cañaverales, pero lo que no sabía es que esto sería una verdadera trampa para él, quedándose atrapado en un lodazal durante horas y horas. Por suerte, la policía de Norfolk decidió sacar un dron para sobrevolar la zona, con la buena suerte de que, como podemos observar, localizaron al señor, quien estaba vilmente atrapado en un profundo y fangoso arroyo de la zona, indicándoles de esta forma a los equipos de rescate dónde se encontraba para que pudieran atenderlo. Pese a esto, el estado del caballero, tras más de 20 horas encajado aquí, era preocupante cuanto menos, puesto que sufría de una severa hipotermia, y aunque por suerte no perdió la vida, de no ser por el dispositivo aéreo probablemente la habría perdido, así que se podría decir que literalmente un dron le salvó la vida. Salvadas milagrosas. En el vertiginoso universo del motociclismo, más allá de los audaces adelantamientos, las salvadas constituyen episodios electrizantes que mantienen al público en vilo. Se trata de fugaces momentos donde el desenlace parece predestinado al desastre y en los que el piloto, al borde de una caída inminente, conjura su destreza y determinación para retomar el control de la máquina, desafiando toda lógica. Esto es algo especialmente impactante cuando el piloto, prácticamente desligado de su montura, logra aferrarse a ella en un desesperado y acrobático intento por esquivar el desastre. Actos que no solo han cincelado momentos emblemáticos en los anales del motociclismo, sino que también representan la esencia misma del deporte, pues las salvadas no son por tanto meras demostraciones técnicas, sino el reflejo tangible del espíritu resiliente y la ardiente pasión que impulsa a cada piloto en su lucha contra el asfalto y la gravedad. Operación Ivy. Esta operación es un oscuro capítulo de los proyectos de ensayos nucleares llevados a cabo por Estados Unidos en la década de los 50, con el objetivo de demostrar el aterrador potencial de sus armamentos nucleares y de paso desalentar a los posibles adversarios. La operación tuvo lugar en el atolón Enewetak, en las Islas Marshall, en el año 1952, y dos detonaciones conformaron este capítulo, la de Mike y la de King, siendo la más
potente de ellas la de Mike, con una potencia equivalente a más de 10 megatones. Estas detonaciones, en especial la citada Mike, generaron una bola de fuego que se elevó a más de 3 kilómetros de altura, transformando instantáneamente el mar en vapor y excavando un cráter de casi 2 kilómetros de diámetro en el atolón. A continuación, el cielo se llenó de un brillante resplandor naranja similar al de un amanecer apocalíptico, y el estruendo de la explosión resonó como un trueno amplificado miles de veces, seguido de una nube de hongo de más de 40 kilómetros de altura. El transbordo. Las motocicletas Top Fuel están entre las máquinas más potentes y poderosas en el mundo del deporte motorizado, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y si no, que se lo digan a este piloto que tras el primer acelerón y a una velocidad de más de 200 km por hora perdió el control para acabar chocando contra su rival. No obstante, y aunque perdió su máquina por el camino, increíblemente fue a parar a las barras de seguridad de su competidor ante la atónita mirada de los espectadores. Por suerte, al final nadie acabó perdiendo la vida, y los únicos daños, aparte de los de la moto, fueron alguna que otra abrasión en el pie de este desafortunado piloto. Motociclista zumbado. Las imágenes que estamos viendo en pantalla fueron captadas en una autopista de Brooklyn, Estados Unidos, cuando este caballero, a lomos de un ciclomotor robado, decide cambiar de carril en medio de la autopista, y para ello coge la motillo, la sube sobre la barrera y sorprendentemente logra pasarla al carril contrario. Una vez hecho esto, conduce por el arcén de la autopista en el sentido contrario hasta que ve un hueco y cruza los nada menos que 4 carriles temerariamente, para posteriormente cruzar otro más y seguir en dirección contraria hasta llegar al punto de meterse por en medio de la autopista en dirección contraria sin importarle lo más mínimo los vehículos que le vienen de frente. A todo esto empiezan a llegar los primeros coches patrulla, aunque el muchacho, ajeno a todo, sigue circulando en dirección contraria durante cientos de metros antes de meterse por una salida de la autopista y luego por otra sin saber muy bien a dónde dirigirse, hasta que en un despiste abandona la moto y decide esconderse en el remolque trasero de una pick-up que pasaba por allí. Y claro, cuando pasa ante los agentes lo pillan de lleno encaramado ridículamente a la parte trasera de la pick-up, así que le dan el alto, la pick-up para y con ella la loquísima y temeraria aventura de este motociclista zumbado. Latacones. En este vídeo vamos a poder ver lo importante que es un calzado adecuado a la hora de levantar cargas pesadas. Bueno, más que importante, diría que es un requisito indispensable si quieres conservar tu salud intacta. Y si no, que se lo digan a esta mujer, quien decidió poner a prueba sus dotes de levantamiento equipada con tacones. Y aunque en un principio la cosa le sale bastante bien, a medida que aumentan las cargas, su estabilidad en el levantamiento disminuye, hasta que en un momento dado sus tobillos no pueden sostener el equilibrio y acaba finalmente cayendo al suelo. Tesla. Si bien es cierto que los Tesla no son coches precisamente baratos, su aspecto se podría decir también que no hace honor a su potencia, sobre todo cuando lo ponemos junto a superdeportivos de la talla de un McLaren como es este, al que hace morder el polvo, o incluso a un Lamborghini Aventador. Esto se debe a que la aceleración de estos coches eléctricos del Tito Elon Musk es para darles de comer aparte, y están diseñados para hacer el 0 a 100 en menos que canta un gallo, pudiendo por tanto rivalizar con superdeportivos que podríamos considerar muy superiores en todos los aspectos y humillarlos como si fueran latas con ruedas. La corredora. Esta desastrosa pedida de mano ocurrió en un programa de televisión australiano a la vista de todos, cuando un hombre del público decidió sacar a su novia al escenario para proponerle matrimonio frente a toda la gran cantidad de personas que estaban viendo el programa.
En un principio todo parecía ir bien, a la chica se la veía nerviosa pero receptiva, aunque no por mucho tiempo, ya que todo cambia cuando el hombre se echa la mano al bolsillo para sacarse el anillo y arrodillarse frente a ella para pedirle la mano. En ese momento la mujer duda intensamente hasta que decide que la mejor opción es irse corriendo, saliendo del escenario a toda prisa y poniendo un punto y final a esta desastrosa pedida de mano. El puente enano. En este vídeo vamos a ver cómo este camión blanco calcula mal y se deja toda la parte superior de su remolque contra un paso elevado. Lo curioso es que pasan no solo uno, sino hasta dos puentes antes de llegar al definitivo, que ya sea por una falla en el nivel de la carretera o bien porque el puente era más bajo que el resto, el camión colisiona dejándose el techo y gran parte de la carga desprendida por toda la carretera, llegándose incluso a partir el tráiler por la mitad y dejándolo por tanto completamente inservible. La vieja del visillo. En este vídeo podemos ver cómo una señora se tambalea con sus muletas por una de las calles más caras de Nueva York, como es la Quinta Avenida, dando pena y agitando su vaso para conseguir alguna limosna. Lógicamente, el lamentable estado que aparenta hace que las donaciones de los transeúntes sean constantes, llegando a tener hasta unas 50 por hora. El problema para ella comenzó cuando, tras levantar ciertas sospechas, se la decidió seguir para ver qué hacía después de un duro día de mendicidad, y para sorpresa de los que estaban grabando a la mujer, tenía un automóvil aparcado no muy lejos de allí. Se monta, arranca y se marcha, pero una vez baja del vehículo, ¡tachán!, ya no lleva muletas y es una mujer totalmente diferente. De hecho, bastante normal, ya que no parece ni la misma persona, y en los días siguientes se la puede ver con alguna amistad, yendo de compras, así como paseando tranquilamente por la ciudad. Ahora bien, cuando toca trabajar, aparca su automóvil, se pone su ropa de trabajo y al tajo. En unos minutos está lista para suplicar falsamente otra vez y sacarse un buen jornal por unas horitas de actuación callejera. Bugatti Chiron contra Dassault Rafale. Vamos con otra épica carrera, en esta ocasión de un flamante y radical Bugatti Chiron Sport, leyendas del cielo, y sus más de 450 km por hora de velocidad punta contra nada menos que el caza de combate Dassault Rafale y sus algo más de 1900 km por hora de velocidad máxima operativa. Aunque bueno, más que una carrera como tal, es un acto de exhibición de esta brutal edición limitada a 20 unidades del Chiron. Y aunque sobre la pista logra en principio adelantarse al avión, como es lógico cuando el caza despega, es incapaz de seguirle el ritmo. Pero aún así resulta cuanto menos fascinante degustar la escena que nos dejan ambas maravillas de la ingeniería en un mismo vídeo. Los trenes sudafricanos. Esto es lo que pasa cuando la demanda supera con creces a la oferta y la ley no puede hacer nada para regular. Se trata de una escena que se repite con bastante frecuencia en las flotas de trenes del área metropolitana de Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica, ya que la falta de trenes se suple con trenes abarrotados hasta el límite de llegar a arrancar las ventanillas para poder acceder. En este lugar impera el súbase quien pueda, y la distancia de seguridad es incompatible con llegar a tu destino a tiempo, por lo que la gente hace lo imposible por subirse, llegando incluso a poner en verdadero peligro sus vidas y dejándonos unas imágenes realmente impresionantes de ver. El trabajo inteligente. Trabajar con inteligencia es siempre mejor que trabajar duro, y estos trabajadores lo saben bien. Prueba de ello es este maravilloso vídeo donde un grupo de hombres se coordinan increíblemente para poder clavar en la tierra una gran viga que de otra forma les hubiese costado horrores. No obstante, los constantes y coordinados saltitos les permiten a estos ingeniosos trabajadores que la tarea sea básicamente coser y cantar, y en cuestión de segundos, como podemos observar, el trabajo es completado exitosamente. Central hidroeléctrica Sayano-Shushenskaya. En agosto del año 2009 se inundó la sala de turbinas de esta gran presa hidroeléctrica ubicada al sur de Rusia, producto de un exceso de flujo de agua.
Como resultado del incidente, 2 de las 10 turbinas quedaron totalmente destruidas y otras 2 dañadas. La producción de energía desde la central cesó completamente tras el accidente, registrándose varios apagones en zonas urbanas. Aún así, la presa sorprendentemente no resultó destruida, más allá, claro está, de las turbinas dañadas. No obstante, las pérdidas materiales, humanas y económicas fueron devastadoras. Cóctel de Cobra. Los Cobra Gold Games son una serie de ejercicios militares conjuntos que se llevan a cabo anualmente en Tailandia y que cuentan con la participación de países como Estados Unidos, Singapur, Japón, Indonesia, Malasia y Corea del Sur. No obstante, si destacan por algo, es por las técnicas de entrenamiento de supervivencia en la jungla, en la cual se les enseña a los soldados cómo pueden sobrevivir exitosamente en un entorno selvático. La cosa empieza suavecita, sirviéndose de raíces, plantas, frutas y verduras silvestres, pero claro, a falta de esto también se les enseña que pueden comerse deliciosas aves, exquisitos lagartos, sabrosos escorpiones, ricas arañitas y serpientes, sobre todo serpientes, puesto que en esta zona hay de todo tipo y es importante identificar cuáles se pueden comer y cuáles no. Pero si hay algo que resulta más curioso aún, es una especie de ritual que tienen los militares tailandeses, el cual resulta llamativo cuanto menos, puesto que demuestran cómo es posible comerse e incluso beberse a modo de cóctel los fluidos de las cobras venenosas si se encuentran perdidos y sin recursos en un territorio hostil. Y pese a lo nauseabunda, loca y arriesgada que esta hazaña pueda parecer, la verdad es que es algo que se lleva practicando mucho tiempo, por lo que es considerado relativamente seguro, y digo relativamente porque los síntomas más típicos de alimentarse a base de esta peculiar dieta es que tras ella sus comensales tengan altas probabilidades de sufrir tremendas diarreas. Starship SN9. El Starship Serial Number 9 o SN9 es un prototipo de cohete espacial con el que la compañía SpaceX pretende llevar a los seres humanos tanto a la Luna como a Marte más pronto que tarde. La cosa está en que, como buen prototipo, surgen fallos que hay que solventar, como es el ocurrido el 2 de febrero del año 2021, cuando este cohete despegó sin tripulación desde la plataforma de lanzamiento que SpaceX tiene en Boca Chica, al sur de Texas. Y aunque todo iba viento en popa y durante su vuelo el SN9 fue impulsado hasta alcanzar los 10 kilómetros de altitud gracias a sus 3 motores, tras el apagado de estos para la vuelta a casa, la cosa se empezó a poner fea, ya que durante la caída libre uno de los motores que había impulsado el ascenso no se volvió a encender, provocando que el cohete aterrizara a demasiada velocidad, lo que acabó por producir un fuerte impacto del artilugio contra el suelo, seguida de la descomunal explosión que podemos ver en las imágenes. El fallo técnico. En la cabeza de este gruista sonaba espectacular botar un lujoso yate con su grúa y en principio la maniobra iba viento en popa. No obstante, con lo que no contaba este gruista es con que las cuerdas que lo sostenían acabaran patinando por el casco del barco hasta acabar cayendo estrepitosamente al agua y quedar sumergido boca abajo. Desde luego, una maniobra que jamás olvidará y que tendrá en cuenta a la hora de volver a lanzar de nuevo un barco al agua. Kingdom. La demolición de este colosal estadio localizado en Seattle, Estados Unidos, tuvo lugar en el año 2000, estableciendo en aquel histórico día el récord del mundo por la demolición del edificio más voluminoso de todos los tiempos, según el libro Guinness de los récords hasta ese momento. Su implosión fue emitida en directo por televisión y el mayor desafío al que se enfrentó el proyecto fue controlar la vibración generada por la caída de nada menos que 125.000 toneladas de escombros. Afortunadamente para todos, la implosión fue todo un éxito, resultando en una coreografiada secuencia de explosiones. No obstante, estas poderosas explosiones generaron grandes nubes de humo que soterraron todo lo que se encontraron a su alrededor, dejando como resultado las impresionantes imágenes que podemos ver en pantalla. Barcos de cemento.
Los barcos de cemento son barcos cuya estructura principal está construida en hormigón armado, es decir, hormigón y barras de acero, además de utilizarse en menor medida otros materiales tradicionales como la madera. Cuando se menciona este tema, inmediatamente la gente suele pensar que es imposible que puedan flotar. Sin embargo, mientras se cumpla el principio de Arquímedes, es decir, que el peso del agua desplazada sea mayor que el peso del barco, la embarcación flotará. Y de hecho, estos barcos tuvieron un auge grandísimo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial debido a la escasez de recursos. Desde entonces se han construido algunos barcos de cemento, pero la mayoría han sido abandonados debido a su baja eficiencia y a su alta vulnerabilidad a la corrosión y al deterioro, por lo que hoy en día es raro encontrar un barco de cemento en servicio, y la mayoría de ellos se encuentran abandonados en puertos, playas y ríos de todo el mundo. El error de cálculo. En estas imágenes se puede apreciar cómo un camión circulaba por una transitada carretera en dirección a un túnel. El problema de este camionero es que no se había dado cuenta de que una de sus cargas estaba elevada y sobresalía notablemente del resto del vehículo, algo de lo que se dio cuenta instantes después de entrar al túnel, ya que la carga golpeó duramente el techo, arrancándolo literalmente y desencadenando en consecuencia un atasco monumental. De una. Estamos en una competición rusa de levantadores de peso amateurs, donde un joven se dispone a hacer su levantamiento. Por lo que se ve, está concentrado al máximo y trata de preparar su cuerpo, sus manos y su mente para lo que se viene. El momento es ahora o nunca. Él lo sabe y está dispuesto a todo, y vaya si es así, ya que tras un esfuerzo casi sobrehumano logra, como podemos observar, elevar la carga, pero por desgracia, tras levantar el peso por encima de su cabeza, pierde el equilibrio, lo que le lleva a marcharse del escenario de una, dejándonos una escena cuanto menos divertida de ver. La calculadora. En Japón, la parte contable de las empresas es dirigida con mucha seriedad, y pese a la digitalización, en este país todavía es bastante frecuente utilizar calculadoras para procesar grandes cantidades de números. Por esta razón, los empleados de estos puestos de trabajo son formados exhaustivamente para hacer operaciones con la calculadora a una velocidad increíble con la máxima precisión posible. Asuka Kamimura es una joven trabajadora que sobresale en esta disciplina, y es que esta fascinante contable oprime las teclas sin mirar a velocidades de 9 pulsaciones por segundo. Más sorprendente aún son sus resultados, de prácticamente un 100% de aciertos en sus cálculos, lo que la ha hecho no solo que sea admirada por sus compañeros de oficina, sino también que sea conocida en todo Japón. Presa de Hidroituango. Hidroituango es una presa en construcción ubicada en el departamento de Antioquia, Colombia. Se esperaba que la presa, que sería la más grande de Colombia, estuviera lista para diciembre del año 2018, pero en mayo de ese año un error ocasionó un derrumbe en uno de los túneles debido a fallas geológicas causadas por las fuertes lluvias y la inestabilidad del terreno. Este incidente puso en peligro a más de una decena de poblados, en lo que pudo haber sido el desastre más grande ocasionado por un error de ingeniería en todo el continente, pues se creía que el muro de la presa, de 225 metros de altura, se rompería por la fuerza del agua. Por suerte no sucedió, pero sí hubo grandes desastres aguas abajo, como grandes crecientes que se llevaron por delante todo lo que se encontraban. Prueba de ahogamiento. Esta peligrosa y alocada prueba militar se realiza como parte del proceso de selección para convertirse en un Navy SEAL y tiene como objetivo obligar a los aspirantes a relajarse en el agua en una situación de tensión. Para ello se les ata de pies y manos y se les hace pasar por diferentes pruebas, como dar saltos para poder respirar, mantenerse a flote, realizar largos o dar volteretas subacuáticas, así como recuperar una máscara de buceo del fondo de la piscina, eso sí, con los dientes. Y pese a que desde fuera pueda parecer divertido si os gusta bañaros en la piscina, desde ya os digo que no lo es, y jamás, pero jamás de los jamases debéis intentarlo por vuestra cuenta, pues no son pocos los reclusos
reclutas que han perdido la vida en esta prueba debido a que se necesita una gran resistencia para ello, ya que con cada tarea los aspirantes están cada vez más y más cansados, llegando en algunos casos al punto de desfallecer. N1. El Nositel 1 o N1 fue un cohete diseñado por la Unión Soviética para llevar a los humanos a la superficie lunar durante la carrera espacial con los Estados Unidos en la década de 1960 como una respuesta soviética a los Saturn V utilizados por Estados Unidos para llegar a la Luna. Este intento de lanzamiento se produjo con prisas el 3 de julio del año 1969, a tan solo 13 días del despegue del Apolo 11. No obstante, al contrario que su competidor estadounidense, este cohete jamás llegó a la Luna, debido a que una pieza floja terminó soltándose y cayendo en una de las bocas de combustible, haciendo fallar sus propulsores hasta acabar cayendo estrepitosamente. Su explosión fue de hecho la mayor explosión hasta la fecha en la historia de los lanzamientos espaciales, y la cual produjo una colosal bola de fuego que destruyó ya no solo la nave, sino también prácticamente todo lo que había a su alrededor. La celebración anticipada. El incidente que vamos a presenciar ocurrió en Taiwán, cuando este gigantesco barco de pesca oceánica de 700 toneladas se disponía a ser botado bajando una rampa entre petardos y gritos de celebración de los presentes. Lo que no se esperaba ninguno de ellos seguramente es que el colosal barco, tras su contacto con el agua, comenzase poco a poco a inclinarse hacia la izquierda, producto de un problema de distribución de la carga, llegando al punto de casi volcar. Afortunadamente para sus tripulantes no volcó, por lo que no hubo víctimas que lamentar, aunque sí algunos daños estructurales, por lo que más tarde tuvo que ser remolcado con urgencia al muelle del astillero para ser reparado. Reventad a Willy. ¿Quién iba a decir que una orca podría ser un autoloco? Solo unos locos aficionados por la película de Liberad a Willy. La ausidad suficiente para desanimar a la mayoría de las personas a hacerlo, pero no para Scott Palmer, o más conocido como el loco absoluto. Esta hazaña la realizó para el programa de televisión Jackass de la MTV, como homenaje por el fallecimiento de la leyenda de las acrobacias motociclísticas estadounidense Evel Knievel, y como podemos ver en el vídeo, sin más atrecho que unos pantalones cortos y unas zapatillas, este alocado joven se arroja al abismo desde una avioneta, y no solo eso, sino que además comienza a hacer espectaculares piruetas en plena caída libre. No obstante, y para evitar destrozarse contra el suelo, se aproxima a otro paracaidista, consiguiendo anclarse a este exitosamente, tras lo cual se abre el paracaídas, consiguiendo de esta forma una de las escenas más épicas y locas de la historia del paracaidismo. Nicaragua. Los niños de la costa este de Nicaragua tienen que hacer verdaderas peripecias para llegar a la escuela, como vamos a ver. Todas las mañanas estos muchachos, que apenas llegan a los 10 años de edad, deben recorrer la selva profunda con todo lo que esto conlleva e incluso navegar con barcazas las peligrosas aguas del río Escondido, el cual no es solo uno de los más caudalosos del país, sino también uno de los más letales. Pero es que además de las fuertes corrientes a las que se enfrentan, también deben luchar contra las letales serpientes que les acechan desde los árboles, así como asegurarse de que no se les hunda la piragua por los múltiples agujeros que suelen tener. Todo esto unido a una humedad extrema y temperaturas que pueden superar los 35 grados centígrados hacen que cada día su camino a la escuela sea un verdadero reto, pero todo sea por tener la posibilidad de lograr un mejor futuro tanto para ellos como para sus familias. El apoyo es clave. Este operario de grúa al parecer se saltó la parte del curso de gruista en la que hablaban sobre no apoyar la grúa en lugares inestables, y consecuencia de ello, como vamos a poder apreciar, la grúa empieza a ceder hacia adelante, hasta que el novato operador pierde tanto los nervios como el control de la máquina y acaba finalmente volcando estrepitosamente, dejándonos unas imágenes increíblemente asombrosas. Olas monstruosas.
Las plataformas petrolíferas por su ubicación están diseñadas para soportar condiciones extremas. Sin embargo, en ocasiones las tormentas pueden ponerlas en jaque, sobre todo cuando monstruosas olas de decenas de metros las azotan sin mesura, poniendo a prueba no solo la resistencia de estas construcciones, sino también el coraje de quienes trabajan en ellas. Estas salvajes olas pueden por tanto provocar, y de hecho provocan constantemente, daños devastadores, destrozando estructuras, desestabilizando las plataformas e incluso llevándose vidas humanas por el camino, lo que causa ya no solo daños económicos, sino también psicológicos, puesto que enfrentarse a ellas no es solo un acto de resistencia física, sino un desafío mental constante donde estos trabajadores demuestran su valor al enfrentarse a la furia de la naturaleza, mientras no dejan de cumplir valientemente con su deber de extraer recursos del fondo marino para mantener en marcha el motor de la economía mundial. El Día de los Inocentes. Con motivo del Día de los Inocentes, una soldado decidió sorprender a su hija en clase después de estar unos 7 meses sin verla. Para despistarla, utilizaron el viejo truco de la falsa entrevista, y no pasó mucho tiempo hasta que la soldado entra por la puerta, flores en mano, para darle la sorpresa de su vida a su hija, quien, al verla, instantáneamente se abalanza sobre ella en un emotivo encuentro donde ambas se funden en un intenso abrazo, creando un momento cuanto menos sentimental. La celebración precipitada. Esta es la razón por la que celebrar las cosas antes de tiempo es siempre una mala idea. Y es que tras una excelente atajada, este portero pensó que ya había hecho lo suyo y se podía ir tranquilo para casa, hasta que, al darse la vuelta, se dio cuenta de que la pelota seguía rodando y había entrado en la portería. El que sí que se dio cuenta de todo fue el tirador, desde luego, quien señalaba insistentemente al árbitro que la pelota había entrado a pesar de la parada del portero, a lo que este asintió. Después de esto, el tirador comenzó su celebración, mientras el arquero aún seguía preguntándose qué diantres había pasado y por qué había sido gol si él había parado la pelota. Ojo del diablo. En las vastas extensiones del noroeste chino, alejado de los bullicios urbanos y sumergido en paisajes casi vírgenes, emerge una joya geológica de extraordinaria belleza, el manantial Aiken, bautizado por los locales y visitantes como el Ojo del Diablo. Visto desde el cielo, la apariencia de este manantial es sencillamente espectacular. Este fenómeno geotérmico, que ha fluido ininterrumpidamente durante milenios, ha creado a su alrededor un lienzo de colores tan insólitos como apasionantes. Mientras tanto, el azufre le otorga al Ojo del Diablo su distintiva paleta cromática, además de su poder destructivo, pues la tierra que lo rodea es absolutamente estéril, siendo testigo muda del salvaje poder de este impresionante manantial chino, el Saltimbanqui. Este es el ejemplo más claro que podemos ver de que cuando la vida te cierra una puerta, te abre una ventana. Ocurrió en una comisaría de la ciudad de Janesville, en Wisconsin, Estados Unidos, cuando este muchacho llamado Quantrell Swallow iba a ser interrogado. No obstante, el agente tuvo la magnífica idea de dejarlo en el despacho solo antes de marcharse, cerrando la puerta, a lo que el joven instantáneamente y sin vacilar decide emprender una legendaria huida, abriendo la ventana y saltando cual saltimbanqui los casi 4 metros de altura que le separaban de la libertad. Aproximadamente un cuarto de hora después, el agente regresa y se encuentra la habitación vacía, poniendo una cara de poema en la que parece estar pensando: Maldita sea, Mike, es la 5ª vez que te pasa esto esta semana. Y este fue el día que todos recordarán como el día en el que casi atrapan al capitán Quantrell Swallow. Periodismo al descubierto.
Con su impecable corrección, excepcional actitud y brillante ejecución, este ejemplar periodista estaba realizando una crónica prácticamente perfecta en medio de una plaza. Absolutamente todo marchaba a la perfección y además sus palabras eran acompañadas por planos que enriquecían la narrativa, por lo que sus familiares, amigos e incluso profesores de periodismo seguramente estaban pegados a la pantalla admirando el brillante talento de este muchacho. Sin embargo, en un giro repentino del destino, un traviesillo personaje aprovecha un descuido para correr hacia nuestro protagonista y bajarle instantáneamente los pantalones a la altura de los tobillos. Y aunque desde producción rápidamente meten un corte, ya era demasiado tarde, puesto que esta memorable y épica escena quedará grabada en la memoria de todos sus seres queridos, convirtiendo a nuestro periodista en una leyenda de la televisión, aunque eso sí, no precisamente por los motivos que él se esperaba. La autocaravana. Esta brutal persecución ocurrida en California, Estados Unidos, dio comienzo cuando una patrulla policial de carretera vio una gran casa rodante cometiendo algunas imprudencias. En ese momento las autoridades le dieron el alto. Lo que no se esperaban es que Julian Reinbeard, de unos 50 años, hubiese comprado la autocaravana con una identidad falsa y se intentara dar a la fuga. Julie no dudó, pisó el pedal del acelerador a fondo, conduciendo por las calles a velocidades de más de 100 km por hora con su gigantesca casa rodante. En el vehículo iban ella y dos perros mastines, y en el transcurso de la historia ocurrió lo inevitable, y la casa rodante impactó en primer lugar contra una palmera, destrozándose brutalmente el panel lateral así como el morro. Pero Julian no tenía pensado parar y siguió conduciendo a altas velocidades. En un momento dado, uno de los mastines que hasta ahora llevaba en su regazo se empieza a poner nervioso y decide saltar por el parabrisas roto delantero. Por suerte no le pasa nada, la fugitiva lo comprueba y al ver que es así sigue su camino. No obstante, el segundo perro quiere seguir el mismo destino que el primero, pero en esta ocasión Julian está más atenta y lo contiene mientras conduce. No mucho después, los accidentes más duros empiezan a llegar. El primero contra un coche negro que resulta impactante, pero el segundo es brutal, ya que parece que está bregando con el perro, no se da cuenta y toma una curva como una recta, empotrando a un coche que estaba abarcado hasta dejar clavada la autocaravana contra los árboles. Pero la cosa no acaba aquí, pues Julian sale de la autocaravana con su perro y comienza a correr, aunque no por mucho tiempo, ya que al tratar de saltar la valla de una casa, un oficial logra atraparla, mientras otros compañeros empiezan a acudir para arrestarla. Julian Reinbeard fue sentenciada finalmente a 9 años de prisión por esta loca persecución en autocaravana por las calles de California. Ojo de fuego. El suceso que estamos viendo en pantalla tuvo lugar en el Golfo de México en julio del año 2021, cuando una fuga de gas acompañada de una fuerte tormenta eléctrica, la cual descargó rayos sobre la zona, produjo este apocalíptico ojo de fuego subacuático. No obstante, lo curioso del asunto es ver cómo los barquitos de alrededor le tiran agua al incendio como intentando hacer que hacen algo para ganarse el sueldo, a pesar de que están literalmente regando el mar, especialmente este de aquí, que es que el sinvergüenza no gasta ni tan siquiera el trabajo de acercarse. Pese a todo, nadie resultó herido y el incendio se paró unas 5 horas después, aunque como podréis intuir no precisamente por los barquitos de rescate, sino porque el gas se acabó y el fuego se extinguió, momento en el cual se aprovechó para sellar la fuga con nitrógeno. Persecución equivocada. El suceso que estamos a punto de ver tuvo lugar durante una carrera en la que Oliver Soderstrom y Robin Brezina se vieron envueltos en un inesperado giro de eventos cuando ambos coches, al encarar la última curva, se entrelazaron en un peligroso baile que los llevó fuera de la pista. Hasta aquí todo podría considerarse normal en el mundo de las carreras, sin embargo lo que sucedió después dejó a todos boquiabiertos, y es que Brezina, aún sacudido por el impacto, se despojó rápidamente del arnés de seguridad y abandonó su coche, y con el corazón palpitante y el instinto de supervivencia a flor de piel, corrió para alejarse de la zona del accidente y buscar refugio. Sin embargo, esta prisa, que a ojos de cualquier entendido era una reacción natural de buscar seguridad, fue
malinterpretada por Soderstrom, quien al ver a Brezina corriendo hacia él pensó que le iba a dar la del pulpo. Así que, sin pensarlo dos veces, Soderstrom, impulsado por el miedo, echó a correr, dejándonos una escena que, vista desde las cámaras, parece más una escena de una película de comedia que de una prestigiosa competición de carreras. Pruebas Castle. Las pruebas Castle pertenecen a una serie de detonaciones nucleares realizadas por Estados Unidos en el atolón Bikini y en Ewetak, en las Islas Marshall, durante el año 1954, con el fin de investigar y desarrollar los efectos termonucleares más avanzados que pudiesen. Imaginaos que todo el poder destructivo de los mayores conflictos bélicos que hayáis visto, con todas sus batallas, explosiones y devastaciones, se condensaran en un solo instante. Pues bien, algunas de estas detonaciones superaron esta potencia. Para haceros una idea más precisa, una de las detonaciones más poderosas de esta serie, la llamada Castle Bravo, tuvo una potencia equivalente a 15 megatones, lo que sería unas 1000 veces más potente que las explosiones que devastaron Hiroshima y Nagasaki. De hecho, al observar la detonación, los testigos quedaron verdaderamente alucinados. El cielo se tiñó de un naranja intenso y una descomunal bola de fuego se elevó majestuosamente, formando una columna que ascendía por decenas de kilómetros, siguiéndole una gigantesca nube en forma de hongo. Coche a la fuga. En ocasiones la euforia del triunfo nos puede acarrear algún que otro contratiempo si no somos capaces de contener las emociones. Esto es algo que Peter Solberg sabe bien, puesto que tras ganar esta carrera decidió llevar la celebración al siguiente nivel, abriendo la puerta en marcha y asomando el cuerpo por ella para saludar al público como si estuviera en un desfile. Si bien es cierto que en un principio todo iba perfectamente, parece que una voz en su cabeza le dijo algo así como: "Vamos, Peter, ahora súbete al techo, que los tienes en el bote". Y dicho y hecho, el problema estuvo en que cuando decidió bajar no tuvo en cuenta la velocidad del vehículo, pegándose así un tremendo restregón por el suelo, para a continuación echar a correr detrás del coche que se le da a la fuga, aunque no logra alcanzarlo y finalmente el vehículo acaba abrazando un muro cercano. El bulldozer. Marvin Himayer, de 48 años, era un sencillo reparador de silenciadores de coches en un taller en Granby, Colorado, que tras varias disputas con el ayuntamiento por temas legales con su negocio en las que salió perdiendo, decidió tomarse la justicia por su mano y lo hizo de una manera totalmente brutal, modificando una excavadora Komatsu modelo D3555A para que fuera una máquina blindada prácticamente indestructible. Esta máquina estaba protegida por láminas de acero de hasta 30 centímetros de espesor, cámaras de vídeo conectadas a 2 monitores montados en el tablero de mandos, así como una considerable cantidad de armamento de gran calibre. El 4 de junio del año 2004 salió de su escondite con su excavadora blindada y arremetió con todo lo que se encontró a su paso. En pocos minutos la mole metálica de Marvin había destrozado múltiples edificios. A todo esto la policía intentaba frenarlo de todas las formas posibles, pero ni los explosivos ni otras máquinas de gran tonelaje podían con la bestia que había creado Marvin. Tras 2 horas de enfrentamientos y caos absoluto, el bulldozer había derribado 13 estructuras por completo, pero al mismo tiempo estaba seriamente dañado por los múltiples explosivos de la policía. Finalmente la máquina quedó atascada y, tras más de 7 millones de dólares en daños, la batalla terminó. La policía empleó explosivos así como un soplete para abrir el tanque, para descubrir que Marvin se había quitado la vida de un disparo, siendo, pese al destrozo que causó, la única víctima mortal de este trágico día. La camioneta. Esta camioneta es el claro ejemplo de que lo importante está en el interior, ya que el interior de esta demacrada camioneta está equipada con un poderosísimo propulsor capaz de hacer temblar hasta los automóviles más poderosos, como el Camaro SS, el Toyota Supra, algún que otro Muscle Car, un Nissan 350Z, un Chevrolet Corvette y por supuesto a un superdeportivo de la talla del Lamborghini Huracán, a los cuales por
Por cierto, bate saliendo como si se tratase de un avión a reacción, asustando y ridiculizando a sus rivales a su paso, pese a su envejecido aspecto que da la impresión de que va a reventar en cualquier momento. Dime si doblo. Una de las razones por las que los levantadores de peso se graban es para comprobar que están haciendo bien la técnica e intentar no lesionarse. La primera parte la tenía clara este muchacho, pero la segunda no tanto, ya que absolutamente todo en este levantamiento está mal, lo que podría haberle causado muchísimo daño, empezando por la brutal curvatura de su espalda a la hora de levantar y siguiendo con un balanceo que no es ni medio normal. Pero oye, que no se diga que no ha levantado el peso, porque como hemos podido ver, el levantamiento ha sido todo un éxito. El hundimiento. Esta es la razón por la que hay que prestar siempre atención a las señales de tráfico, sobre todo cuando te ponen un máximo de 3 toneladas para pasar por un puente y tú doblas o incluso triplicas este peso. Pues bien, aquí tenéis el resultado: un puente hundido, una carga perdida y un conductor que seguramente perdió el trabajo, aunque afortunadamente no la vida. La NBA. Este hombre tuvo la horrible desgracia de ser rechazado frente a toda la multitud en un partido de la NBA, a la vez que estaba siendo narrado por los periodistas deportivos para que todos los televidentes lo entendieran. Aún así, la chica aguanta la compostura como puede frente al anillo, se le acerca y le dice algo amablemente al oído, para más tarde y con las mismas irse del lugar, acelerando cada vez más el paso hasta que comienza a correr. Al chico, por suerte, le acompaña la alegre mascota del equipo, quien le va animando por el camino y además le regalan un megavaso de cerveza. Al final de todo, pues no se casa, pero seguramente este día no lo olvidará jamás. Pecho de acero. El entrenamiento de las fuerzas de élite rusas, conocidas como FSB, es uno de los más rigurosos del mundo. Y esto no son solo habladurías, ya que uno de sus métodos de entrenamiento más notorio es este, en el que se equipan con protección balística y se los acostumbra a sentir los impactos de los proyectiles en su pecho. Este método de entrenamiento puede ser difícil de entender para muchos, sin embargo, para las FSB es un método efectivo para enseñarle a sus agentes cómo mantener la calma y la concentración mientras se enfrentan a una situación de riesgo extremo. Pero es que esto, además de enseñarles a los agentes cómo reaccionar ante un impacto en el pecho, también ayuda a generar confianza en el equipo, puesto que los agentes aprenden a confiar en sus compañeros y en el equipo de seguridad que los rodea, lo que es esencial para garantizar el éxito de cualquier operación en la que se involucre. Presa de Brumadinho. El colapso de la presa de Brumadinho ocurrió en enero del año 2019 en el municipio de Brumadinho, al sureste de Brasil, cuando un dique minero con aguas residuales se derrumbó y derramó miles de metros cúbicos de agua y barro sobre la región. El colapso ocurrió a la hora del almuerzo y el lodo golpeó el área administrativa de la mina donde cientos de empleados estaban comiendo. Para más INRI, seguidamente el agua marrón arrasó todas las instalaciones de la presa, así como multitud de viviendas de la zona.